mamá le tocó. Permítanme. Es un escolance. Ahí está, hermano. Saludos, hermano pastor. Tienen otras hojas diferentes ahí, ¿verdad? Amén. Estamos ya. ¿Ya tiene sus hojas? ¿Sobraron, hermana? Sí. Sí. Sí, están acá. Gracias. Ahí tenemos las ofrendas que estamos viendo para que lo tengan en su estudio, para que lo estén leyendo. El lunes que viene vamos a hacer el examen. Lunes, ¿qué? 24 vamos a hacer el examen. ¿Sí, hermano? ¿Se puede? ¿Ah? ¿Sí? No. No, yo estoy listo. No, dice. ¿Ah? ¿O no? A ver, ¿con cuántos cuento? 1, 2, 3, 4. Para lunes. Buen día para hacer el examen. Están muy concentrados. Después de aquí al tamaño. ¿Ah? No quieren dejar las costumbres. Al tamaño. ¿Verdad? Pues oramos, ¿verdad? Estudiar. Bueno, ¿con cuántos cuento para el 24? Y vamos a orar. Pues, nos acompaña. Ajá, sí. No quieren dejar la Navidad. Amén. Aleluya. Ya no se van a poder concentrar ahorita. Sí. ¿Cuánto están pensando de regalo? No, el gozo. Trabajo es trabajo. Compromiso, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos están comprometidos? Entonces vamos a... Este lunes es Navidad y no van a venir. ¿El pastor no celebra la Navidad? Ni yo. Pero, no pero todos No, Edgar. no van a venir. El que pueda. No quieren dejar las costumbres. Van a estar pensando en el regalo. Yo que voy a estar. No, no, allá, yo. Es que no íbamos a tener. No, y el que venga va a dar un pago. ¿Ah? El que venga te va a dar un pago. No, vamos a pasar el examen y ahí Se va a graduar. hasta el último año, ¿verdad? Yo necesito. El galardón. Gloria a Dios. Amén. Vamos a guardar esto. Vamos a seguir con la... Nos toca ver ahora, ¿verdad? Sí, ahí nos quedamos. Y vamos a escribir, porque esto está muy importante, hermano. Los que no han venido, pues están perdiendo una gran clase, un gran conocimiento. Solamente trata de obtener conocimiento, sino que obtener vida, ¿verdad? Porque la palabra dice que da Vida. vida, ¿verdad? Abundancia. Cristo es el que da la vida. Entonces lo que trato es de ver la escritura, pero también de dar la palabra. Porque la palabra
es la que no va a transmitir vida. ¿Y cuántos quieren tener vida? ¿Verdad? Amén. A veces solamente se quiere tener conocimiento. O sea, quieren. Una copia. ¿Cómo? ¿La contó? ¿Las copias? Sí. Necesito una más. ¿Una más? Para la pastora. Sí. ¿Sí puede agarrar otra más, please? Aquí está. One more. Yeah. Una más, por favor, pastor. No le dio a quién. Macure. A no me cubre. Hermano. Amén. Tenga, pastor. Amén. Para Vamos quien a la la quiere. atención, hermano. ¿Leyeron, hermano? ¿Le va one more? No, ¿verdad? Yes, thank you. That's for you. Aquí está, hermano. Es que como estoy tosiendo, me Ah, bueno. Aquí es al lado del Bueno. Entonces, vamos a algunas cosas, hermano. Vengo fresquecito, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver el tiempo, vamos a ver lo que Dios va a dar hoy, ¿verdad? Amén. Y cuando estamos contra el tiempo, sí nos afecta bastante enfocarnos, ¿verdad? Pero cuando venimos a la iglesia venimos sin compromiso, ¿sí? Sin ningún compromiso que tengo que hacer algo ahora, porque entonces el asunto es que no va a recibir la vida. Hello. Amén, hermano. Entonces vamos a ver ahora el sacrificio de paz. Levítico capítulo 3. Amén. Levítico capítulo 3 dice ofrenda de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá de sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. ¿Cuántos han oído sobre esto? Intestinos, entrañas, piernas, muslo, cabeza, ¿verdad? Lo hemos oído, pero el problema es que no sabemos para qué, ¿verdad? ¿Para qué? Intestinos, riñones, corazón, pierna, cabeza, hígado. Entonces vamos a ver eso ahora, ¿verdad? Por ahí el Señor. Grosura que está sobre las entrañas. Y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, que es la grasa, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. O sea, habla de limpieza, ¿verdad? Van a limpiar el intestino. Amén. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Todo se va a quemar, ¿verdad? Amén. Mas si la de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Tiene que ser perfecto, ¿verdad? Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura de cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre la entraña. ¿Qué vemos ahí? Vemos al pueblo, vemos a los sacerdotes, los hijos de Aarón, ministrando la ofrenda, ¿verdad? Eso es muy importante. Amén. Y hará aquel becerro como hizo el 20, estamos, ¿verdad? El 10, perdón. Y asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre las ijares con los riñones quitará la grosura sobre el hígado.
sacerdote, ahora habla de sacerdote, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Vianda habla de comida, de comer, ¿verdad? Amén. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar de alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Verso 15. Los 2 riñones de grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura o sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda, comida, es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura de ninguna sangre comeréis. Fíjense lo que dice el último verso. Estatuto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Para siempre. Yeah. No lo ha quitado Jehová, ¿verdad? Sigue en pie. Entonces, hablamos del centro del libro de Levíticos, habla de cómo acercarnos a Dios. Entonces, hay maneras cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Hay formas. Dios ha abierto un camino que se llaman ofrendas de olor grato, ofrendas agradables para acercarnos a Dios. ¿Sí o no? Y en segundo lugar, el Levíticos habla de la santidad. Ser santo porque yo soy santo. ¿Sí? Y nos habla del sacerdocio. Habla de la perfección. ¿Sí? Habla de cómo llegar a ser perfecto, ¿verdad? Habla de cómo nosotros podemos perfeccionarnos. Habla también de cómo ser conforme al corazón de Dios. Wow. ¿Sí? Habla de los sacrificios voluntarios, sacrificios expiatorios, sacrificios obligatorios, ¿verdad? Y ahí el papel dice oficios obligatorios también voluntarios, ¿verdad? Entonces, el Levíticos es un libro que nos enseña el camino, cómo acercarnos a Dios. Wow. El camino, cómo llegar a la santidad. El camino de la consagración, el camino del sacerdocio, el camino de los sacrificios de altares, ¿verdad? Que hacemos para Dios. Y del camino, cómo llegar a ser limpios delante del Señor. Miren cuántas cosas nos habla el Levíticos, cuántos caminos están abiertos, ¿verdad? Hay gente que se quiere acercar a Dios, pero no se quiere consagrar. Hello. Hay gente que se quiere acercar a Dios, pero ¿qué le ofrece al Señor? No tiene nada que ofrecerle. No sabe que hay un camino, cómo acercarnos a Dios, no lo sabe. ¿Sí? Ignora. Hay gente que se acerca a pedir, pero el problema es, ¿cuál es mi ofrenda? ¿Qué le damos? ¿Qué le vamos a dar? Para acercarme a Él. Entonces, la iglesia del Señor desconoce los caminos que Dios ha abierto para poder tener comunión con Él, para entrar exactamente a esa dimensión del Espíritu, ¿verdad? Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo los voy a introducir. Cuando me conozcan, yo les voy a enseñar el camino que nos va a llevar a la verdad y nos va a llevar a la vida. Fue lo que vimos al principio, ¿verdad? Entonces, ese es el libro del Levítico, abierto al mundo, abierto a la iglesia, para conocer no principios, sino de cómo podemos acercarnos a Dios. Este es el hermano Marco, ¿verdad? A veces la gente viene y pide, y ¿cuál es tu ofrenda? ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está el perfume? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el altar? ¿Verdad? Y cuando el altar no está en el centro, fíjese que cuando Elías desafió a los Baales, ¿sí? ¿Qué hizo primero Elías, hermano Israel? Cuando le tocó su turno de desafiar a los Baales, de hacerle ver a los incrédulos, a las naciones, a las tribus, a los baalistas, a los santeros, brujos,
hacerles saber que él venía en nombre de Dios, ¿qué hizo? Ordenó el altar. Construyó un altar. Porque ¿qué dijo? El altar está destruido, no hay altar. Hay que construirlo. Y lo primero que agarró fue murallas, piedras, ¿verdad? 12 piedras. Y empezó a construir con piedras el altar. Y después que lo construyó, ¿qué hizo? Empezó a limpiarlo con agua. Entonces, cuando el altar está destruido, ¿cómo vamos a ofrecer el sacrificio a Dios? Wow. No hay altar, está destruido. ¿Sí? El altar no está en su lugar adecuado. Entonces no podemos ofrecer sacrificio cuando no hay un altar construido. ¿Entendemos, hermano? ¿Cuántos no quisiéramos acercarnos a Dios diariamente? ¿Cuántos no quisiéramos tener comunión con Dios de frente a frente? ¿Verdad? Pero si el altar está destruido, David, hablamos de David, su altar estaba destruido. Había pecado, había quebrantado la ley de Dios. ¿Verdad? Él no dijo voy a ofrecer sacrificio a Dios, no. Él sabía que no podía. Su altar estaba Destruido. destruido. ¿Verdad? Entonces, yo pregunto, ¿cómo está mi altar esta noche? ¿Cómo está su altar? ¿Estará en el centro? ¿O estará fuera del lugar? ¿O está destruido? El altar familiar está destruido, hermano pastor. ¿Sí? El altar, el sacrificio, hermano. ¿Cuánto nos cuesta ofrecer un sacrificio? Es que nos cuesta. Es que nos cuesta. ¿Verdad? El cansancio nos agota. Un sacrificio que no hacemos es el tiempo. ¿El esfuerzo o el tiempo? El tiempo ¿cómo se llama, hermano? Nos elimina del altar de Dios. Lejos, nos aleja. Entonces, por eso a veces no podemos funcionar como verdaderos creyentes. Hacer ayuno cuesta. Ya. Es una ofrenda que nos acerca al Señor, el ayuno. Cuesta. ¿Sí? Es una ofrenda de un regalo que le damos, pero nos cuesta. Y usted se da cuenta, en la iglesia cuando hay uno, es poquita gente. Día de oración, poquito. Hermano, hermano. ¿Por qué? Cuesta. No es fácil, porque no hay altar. No hay altar donde ofrecerlo. Wow. Amén. Y así está la iglesia. Pero nos vamos con el Señor, vamos a ver. ¿Estamos listos? ¿Estaremos listos para ir con el Señor? Pero siempre estamos, nos vamos con Dios. El deseo está en el corazón, hermano. Pero candidato. Pues no le buscamos, no. Amén. Ahí está la iglesia, ahí está rumiando. Entonces, el sacrificio de pan, Levítico 3, lo leímos. Esta ofrenda representaba la intimidad y la comunión con Dios. Amén. Representa la intimidad. Representa la intimidad y la comunión con Dios. Fíjese lo que representa esta ofrenda. La intimidad y la comunión con Dios. Era una ofrenda de acción de gracias. Eso no está ahí, ¿no? Porque tengo que leerlo acá. ¿Verdad? Intimidad y comunión. ¿Ah? Intimidad y comunión. Sí, es la intimidad y la comunión con Dios. Es una ofrenda, escríbalo,
de acción de gracias. Salmo 100. ¿Qué es acción de gracias? Hermana, siempre hablamos de eso, ¿no? Pero ¿qué es acción de gracias, hermana, en realidad, hermana? La acción de gracias es tener un corazón agradecido todo el tiempo para con él. Para con él. Hermana, ¿qué es acción de gracias? Dice el salmista David, entrad por la puerta de acción de gracias. Acción de gracias por sus obras con alabanza. Acción habla de accionar. De hacer. ¿Mm? De hacer. De actuar. De actuar. Ser agradecido. Agradecimiento. Agradecimiento. Es una acción de agradecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjese, yo voy a ir más adelantito. Vamos a ver este asunto. Vamos a desglosarlo, ¿verdad? Amén. Dice que Cristo se muestra en el Nuevo Testamento como nuestra paz. ¿Sí? Así se manifiesta el Señor, hermano. Yo soy paz, la paz. Mi paz os dejo. ¿Sí? Entonces, Él se manifiesta como Él es la paz. Por eso, en el final, después del arrebatamiento, después que todo este evento, el fin, suceda, viene un tiempo milenial, que muy poco se habla de esto, hermano Israel. ¿Quién habla de esto? Porque el problema es que hay poca revelación ahí, muy escasa escritura ahí, más revelación. Y dice la Biblia que esto será revelado solamente a los del reino. Los misterios. No a cualquiera. Solamente a los hijos. No a todos. Así es. Que muy poco se habla de esto. Amén. Entonces, en el tiempo milenial, ¿quién va a gobernar al mundo? Cristo. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura. El Rey de Gloria. Y Él va a enseñar al mundo que Él es el único que puede gobernar a este mundo en paz. Él traerá la paz a la tierra. No lo escriban porque este es asunto. Entonces, en Efesios 2:14. Amén. Efesios 2:14 dice. Sí, hermano. ¿Tiene ahí? Sí. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Esta es una revelación de lo que Dios hizo a través del pueblo del Calvario. ¿Sí? Dice que derribó la pared que dividía a los pueblos, gentiles y judíos. ¿Verdad? Amén. Es lo que está hablando ahí Pastor Pablo. Ahora, dice que es nuestra paz. Ahora, ¿mediante de qué hizo paz con nosotros? ¿Mediante de qué? Mediante la sangre. Mediante el derramamiento de la sangre. Hubo paz entre Dios y los hombres. ¿Verdad? Es lo que dice el texto. A Jesucristo. Colosenses 1:20. Escriba escritura porque es escritura. Colosenses 1:20. Sí, dígame. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Amén. Por medio del derramamiento de sangre, su muerte, hubo paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es
en la ofrenda de paz. La Biblia está llena, vamos a sacar mis crayones. Tenemos la Biblia, tenemos marcado, está compuesta de sombras, símbolos, mucha simbología, ¿verdad? ¿Qué dijo la Biblia? ¿Ah? ¿Qué dijo la Biblia? La Biblia está compuesta de sombras, de símbolos, de números, numerología, pongámoslo así. Profecías. Sombras, símbolos, numerología, poesías, proverbios, profecías, dichos, Proverbios. parábolas, dichos, parábolas. Por eso tenemos que interpretar la escritura. Los tiempos que se habló, los tiempos del profeta, se interpretan. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Para quién fue la profecía? ¿En qué tiempo se profetizó? ¿Sí? Los moveres de Dios en la Biblia están establecidos. Interpretar. Los tiempos los tiempos de Cairo, ¿verdad? Los movimientos del Señor. Entonces, los dichos, interpretar los dichos. Interpretar las poesías, ¿verdad? Cantar, ¿verdad? Cantar de cantares. Proverbios, Isaías. Interpretar los símbolos, las Estrellas. sombras. ¿Qué son sombras? Entonces, cuando podemos interpretar estos elementos bíblicos para estar compuesta la Biblia, vamos a entender exactamente los deseos de Dios, los propósitos de Dios, los tiempos de Dios. Vamos a poder entender nosotros a quién está hablando el Señor y de qué está hablando Dios. Los proverbios hablan de sabiduría. Amén. Nos habla la numerología nos lleva a entender los números, ¿verdad? Escritos, a entender los tiempos de Dios. En nuestra caminata, ¿verdad? Nuestras estaciones, nuestras etapas, ¿verdad? De crecimiento, ¿verdad? De maduración. Y lo que se dijo, por eso muchos dicen, ¿por qué se habla tanto de Israel? Un día yo estaba hablando algo sobre Israel, me dice, ¿por qué se habla tanto de Israel? Les pregunto, ¿verdad? ¿Por qué será que hablamos tanto de Israel? ¿Por qué tenemos que hablar de Israel?
os enseñar sobre los sucesos de Israel. ¿Por qué? Porque la caminata de Israel se asimila con nuestra caminata. Amén. Una asimilación, una comparación. Cuando nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos una caminata, empezamos una peregrinación. Y tenemos que entender que tenemos que caminar, marchar, tenemos que peregrinar sobre esta tierra y entender que lo que tenemos nosotros acá no es para todo el tiempo. ¿Sí? Son campamentos, son tiendas. Estamos acampados, porque vamos de paso, vamos de tránsito. Dios dice que marchemos, que caminemos, que vamos hacia adelante. Habla de caminar. Amén. Entonces, y vamos a ir entendiendo todas estas cosas para poder tener una interpretación bíblica en la cual nos lleva al centro del propósito de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos en este planeta? ¿Por qué salimos de aquel mundo para este mundo? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los motivos o los objetivos que estamos en este otro mundo, ¿verdad? De este lado. ¿Sí? Es hermoso. Yo ayer pasé todo el día tratando de interpretar ciertas cosas en la Biblia, porque tenemos nosotros que caminar, hermano pastor, que marchar, no podemos estancarnos. Ya entiendo esto, pero quiero entender esto. Así es. Ya hay aquí, pero quiero ir escalando en el conocimiento y en la vida en Cristo Jesús. Amén. 2 días pasé con ciertas cosas que quería entender. Entonces, la ofrenda de paz es un sacrificio que simboliza, hablamos de simbología, la paz existente. Escriban. Esta ofrenda simboliza la paz existente entre el creyente y Jehová. Jehová Dios. ¿Lo repite, por favor, pastor? Voy a repetir. El sacrificio de paz es un sacrificio que simboliza la paz existente entre el creyente y Dios. Por lo tanto, era necesario celebrar. O sea que es una imagen, escríbalo, por favor. Es una imagen, yo lo pongo de esta manera. Es una imagen de la comunión entre Dios y el pecado. ¿Será que el pecador se puede acercar a Dios, hermano Israel? ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Arrepentimiento. De Cristo. Es la única manera. Ya. Y el perdón. Es el camino. ¿Verdad? Entonces, el creyente para recibir la paz de Dios tiene que pedir perdón. El pecador, perdón. El pecador para hacer la paz con Dios tiene que pedir perdón. Si no, no tendrá paz. Sin el perdón no hay paz. Por eso, todos nosotros acá que hemos experimentado el arrepentimiento,
hemos pedido perdón. Amén. Supuestamente estamos en paz con Dios. Pero fíjense que la paz de Dios se evidencia, hermano. Tiene que evidenciarse. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera evidenciamos la paz de Dios en nosotros? A ver, una manifestación de paz. Bueno, hermano, ¿cómo se manifiesta la paz de Dios en usted? ¿Cómo usted lo puede manifestar? Hermano, ¿cómo usted puede manifestar a Dios en su vida? Usted ha sido perdonado, ¿sí? Usted se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, ¿cómo? Entonces hay paz con Dios. Entonces, ¿cómo usted manifiesta esa paz? ¿Cómo sé yo que usted tiene paz en su corazón? Dígalo en inglés. Happy, ajá. ¿Cómo, hermano? Sí, el gozo. Usted siempre, mire, cuando una gente tiene paz, Está en paz con todos. lo manifiesta a través del gozo, de su carácter pasivo, Hello. ¿sí? De su carácter amigable, su carácter sonriente, de su carácter de servidor, ¿sí? Y todo lo va a hacer con amor y Con amor. Amén. Hay paz Aleluya. con usted y con Dios. Hello. ¿Entendemos? Es servir, hay dos palabras importantes. Una se llama excelencia, otra se llama dedicación. Eso enseñaba yo, hermano pastor, el domingo pasado. El servicio, el sábado pasado. Sobre la excelencia y sobre la dedicación. ¿Sí? ¿A qué fuimos llamados nosotros? A servir. Cristo dijo que vino a servir, no a recibir. Entonces, al servicio se añaden dos elementos, ¿verdad? Una se llama fe y otra se llama amor. Hello. Sin fe y amor es imposible ser buen servidor. Es imposible. Hermano, que nos ayuda a esto. Yo ahí sé tu mano hay que algo más. No sabes Ouch. arrepentirme. Entonces, hay dos palabras, excelencia. Excelencia es más que bueno. Es más que súper bueno. Y si hablamos del servicio, Dios está exigiendo un trabajo excelente. Para que el trabajo no sea en vano, hay que hacerlo con excelencia. Y habla de dedicación. ¿Dedicados a qué? A servir. Aleluya. Dedicados a servir. Con fe y con amor y con excelencia. ¿Entendemos? Entonces, cuando nosotros lo hacemos de esta manera, la paz abunda en nosotros. Aleluya. Hay paz en Dios. Amén. La amargura es contrario de la paz, ¿verdad? El enojo es contrario a la paz. Peleonero. Ja, El pleitista, ja, No tiene paz. ¿qué va a tener paz? Amargura. ja. Con cualquier cosita. Qualquer cosita bom explota. Cámara, cámara. Que entran a tomar la Lástima que no agarró mi tiempo, si no lo haría ver el número de zapatos. Ah, Recordamos. Ya nos metimos ahí, hermano. Bueno, vamos adelante. Amén. Es importante hablar de cada cosa, ¿verdad? Ahora diga usted para terminar, sirvan. Sirvan el tamal. Sí. Amén. Entonces, era necesario celebrar esta fiesta, nuestra ofrenda. Amén. Porque era que nos acerca al Señor. Bendito Dios por ese camino abierto, ¿verdad? Entonces, el pecador, para hacer la paz con Dios, tiene que pedir perdón. Amén. Tiene que reconocer a Dios
como su Salvador, como su libertador, como su príncipe, como su Dios, con espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? Para que haya paz con Dios. Es lo que dice Efesios, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que solamente estando en paz con Dios, fíjese hermano, yo escribí esta tarde esto, nos podemos acercar a Dios. Solamente. Ofrezcamos la ofrenda de paz. Y cuando hemos ofrecido la ofrenda de paz, nos podemos acercar a Dios. ¿En qué consiste la ofrenda de paz? Levíticos 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Aleluya. Para acercarnos a Dios, tenemos que estar en paz con Dios. Amén, aleluya. Hay gente que se acerca a Dios a pedirle sin ser perdonado o estar en paz con Dios. Para la mayoría. La mayoría. Queremos acercarnos a Dios sin estar en paz cuando no se puede. No vamos a recibir lo que pedimos. Hay gente que pasa años pidiendo y pidiendo. Y Dios dice, pues, estamos en paz, pues. Ven y estemos en paz. Ven y estemos a cuenta. Y hay gente que recibe, hermano. Hay gente que recibe, hay enferma que sana. ¿Por qué será, hermano pastor? Por la misericordia de Dios como testimonio. Misericordia. Porque el Señor se actúa, usa a una persona para que vean su poder. Dice que le dijo a los fariseos, hablando de escritura, dijeron, ellas dan testimonio de mí, quién soy yo y cuánto he hecho, y de dónde vengo y para dónde voy. Ellas dicen, dan testimonio de mí. Entonces, cuando alguien sana, sin estar en paz con Dios, eso va a ser un testimonio, ¿verdad? De que Dios existe para el incrédulo, para que su poder sea visto, glorificado por aquellos que aún no le conocen. Yo siempre he dicho que el que recibe el milagro muchas veces lo recibe y se va, se olvida, pero el que vio el milagro es el que crece, el que cree, sí, exactamente, el que tiene fe. Así es. Por lo que vio, ¿verdad? Y aunque su fe se fortalece, fue solamente para eso, para hacer testimonio del pueblo de Dios, fortalecer la fe de aquellos que creen. Es cierto, yo lo vi. Yo creo porque yo lo vi. Sí. Yo lo viví. Amén, hermano. Gloria al Señor para siempre. Amén. Entonces es difícil podernos acercar a Dios sin conocer el camino, sin conocer la forma, la manera que Dios ha establecido para que nos acerquemos al Señor. Ahora, vamos a hablar algo importante. La ofrenda de paz, ¿cómo se colocaba? Se colocaba sobre el holocausto. Cuando se ofrecía el holocausto, la fogata, el fuego, entonces ahí se ponía el animal que ellos escogían sin defecto, para quemarlo justamente con el holocausto. Ahora, ¿qué significa eso? Hermano, ¿se colocaba encima del holocausto? Al mismo tiempo que se ofreció el holocausto, se ofrecía la ofrenda de paz. La ofrenda que de paz se traía se colocaba sobre el holocausto que se estaba quemando. Y cosas que no se entendían, ¿verdad? Yo me acuerdo de yo no entendía esto. Y empecé a entenderlo, a interpretarlo, ¿vale? Y yo
lo acerco al sacrificio de Cristo. De esta manera, yo lo escribo de esta manera. Fíjese que cuando yo miraba que la ofrenda de paz se colocaba sobre la ofrenda del holocausto, yo decía, ¿y esto por qué? Si es una ofrenda aparte de la otra. Es imposible. La traducción. Pero Dios va dando poco a poco el camino, va abriendo el camino, ¿verdad? Y yo me lo abrió. Amén. Y esto nos enseña, yo lo pongo de esta manera, que solo, fíjese, la vida consagrada a Dios puede llegar a la paz. Solo la vida consagrada a Dios nos puede llevar a la paz. Amén. Ahora, esta forma de hacerlo era símbolo de Cristo. ¿Por qué lo pongo de esta manera yo? En el sentido que presenta su muerte, ¿verdad? ¿Cómo presenta su muerte el Señor? Fíjese, Él tuvo que morir. ¿Quién tenía que morir? El pecador. Éramos culpables. Entonces, nosotros merecíamos morir, no Él. Pero Él se puso en nuestro lugar. Dijo, no, yo voy a llevar el pecado de todos. Yo soy el culpable. Dijo Él, yo soy el culpable. Dijo, no. Entonces, Él se pone como el pecador para morir por nosotros. ¿Por qué Él lo hizo? Porque Él quería hacer paz con nosotros. Nosotros estábamos fuera, completamente fuera de la salvación, de la liberación. Pero Él dijo, no, con mi muerte yo voy a introducirme dentro de ellos. Y voy a hacer paz con ellos. Para que esa comunicación que se había perdido por muchos años vuelva otra vez y yo pueda libertarlos de la esclavitud en que se encuentran. Yo pueda borrar de ellos el pecado y yo haré paz con ellos. Entonces, el holocausto representa el sacrificio de Cristo. Y la paz sobre ese holocausto representa la comunión de Dios con los hombres. ¿Sí? Entonces, la paz, dijimos anteriormente, que vamos a encontrarla a través del perdón, de la reconciliación y de la comunión con Dios. Hablamos anteriormente. ¿Entendemos, hermano Marco? ¿Por qué se quemaba juntamente la paz, la ofrenda de paz con la ofrenda del holocausto? ¿Por qué se quemaba juntos? Porque el holocausto representa la muerte. Y la ofrenda de paz representa el perdón, la reconciliación y la comunión. A través de su muerte hay comunión con Dios. A través de su muerte hay paz con Dios. A través de su muerte hay una relación con Dios. Y a través de su muerte hay un camino abierto a la reconciliación. ¿Sí? ¿Entendemos? Ahí está claro. Amén. Póngalo ahí como usted pueda ponerlo, pero es importante esto. Solamente a través del holocausto y la ofrenda de paz hay paz para con Dios. Hay comunión con Dios. Se abre el camino a reconciliación.
Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Número 2, la ofrenda de paz. Yo termino ya. Como acción de gracias, ahí sí vamos a darle gracias. Se ofrecía de manera retroactiva. Amén. Ahora aquí viene la práctica, la teoría retroactiva. Por la bondad pasada de Dios por nosotros. Porque enviar a su Hijo, hermano, es de un Dios bondadoso. Dar algo por una necesidad es de bondad. ¿Sí? ¿Puedes repetir, pastor? Por la bondad, digo. ¿Sí? Pasar a Dios. Pasada de Dios. Pasar a Dios con Esa es la palabra retroactiva, se usa ahí, por lo pasado que hizo por mí. ¿Sí? Retroactivo, vamos, que usted le atrasan su cheque, 2, 3 cheques, ¿verdad? Se los van a dar se los van a dar tal fecha, pero es retroactivo de lo pasado. ¿Sí? Es lo que está diciendo, ¿verdad? La palabra retroactiva es una palabra que está del hebreo al español, ¿verdad? Directo. Entonces, acción de gracia, ¿qué quiere decir? Estoy agradecido por la bondad retroactiva de Dios sobre mi vida. Como estoy agradecido por el perdón de mis pecados, que hace 2000 años, o más de 2000 años, cerró el camino del perdón y estoy agradecido. Entonces, como estoy agradecido, voy a ofrecer todo lo que tengo en acción de gracia por el perdón de mis pecados. Hace 3000 años. Estoy parafaseando el texto. ¿Entiende, Panadí? Usted va a ofrecer algo en acción de gracias por lo que Dios hizo por usted hace 2000 años. Por el perdón de los pecados. Por haberla cambiado, haberla restablecido, haber dado hubo alguien que dio su vida por usted. Entonces, todo lo que yo haga hoy, lo haré con acción de gracia. Aleluya. ¿Por qué? Porque, fíjese, hablamos de la gracia de Dios. Ahora, ¿sobre quién es derramada la gracia de Dios? ¿Sobre quién? Sobre el culpable. Sobre el culpable. Sobre el que dice, sí, Señor, yo soy culpable. Y cuando nosotros reconocemos nuestra culpabilidad, entonces la gracia de Dios es derramada sobre ti. Aleluya. ¿Sí? ¿Verdad? Inmediatamente. Ya. Entonces, la ofrenda de paz como acción de gracias se ofrecía de manera retroactiva. Es por lo que Dios, bueno, cuando el pueblo de Israel estaba en Canaán, ¿verdad? Ofrecía ofrendas de gracias. ¿Por qué? En agradecimiento porque Dios los había libertado de la esclavitud. Habían recibido el perdón. Dios había abierto el desierto para que ellos salieran y entraran a las tierras que fluye leche y miel. Entonces, por ese agradecimiento, ¿verdad? Ellos ofrecían en acción de gracias la ofrenda de paz. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo con acción de gracias, estamos trayendo la ofrenda de paz para estar en paz con Dios. Yo quiero renovar cada día esa paz con Dios. Entonces, todo lo que hagamos, lo hagamos en acción de gracias. Amén, hermano. ¿Lo entiende, hermano? Todo lo que usted haga para Dios, en la música, en el servicio, tiene que hacer en acción de gracias para estar en paz con Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces, todo se hacía por el perdón, como perdón por el pecado y por haber sido protegido por los enemigos. Hermano,
¿Cuántos hemos sido protegidos por muchas cosas? Amén. ¿Cuántos, hermano pastor, habla cuando él tomaba y cómo se convirtió? ¿Cuánto tiempo lo protegió, señor, a usted? Ni me di cuenta. ¿Sí me doy cuenta? Lo protegió hasta que él lo conoció. Hermano Israel, en la casa donde Dios lo protegió. Yes. A mí, hermano, sí, de accidentes. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Verdad que la oración de los padres también Alcanza. alcanza la misericordia para los hijos? Sí, exactamente. Porque anoche precisamente mi hija, el Señor lo libró de una muerte porque tuvo un accidente. Ajá. Pero ella salió ilesa. Yo decía a ella, ¿sabes qué? Le digo, ¿por qué me pasa esto, papá? Me dijo, ¿por qué? Le digo, porque tú eres una hija de Dios. Sí. Y ahorita tú te has salido de la cobertura de Dios. Exacto. Y es lo que usted decía ahorita. Lo está protegiendo. Lo está protegiendo. Amén. Entonces Israel fue protegido por los enemigos. Entonces él ofrecía la ofrenda de paz. Señor, aquí está la ofrenda de paz por habernos protegido contra los enemigos. ¿Sí? ¿Verdad? En acción de gracia. ¿Sí? Entonces, en todo tiempo, hagámoslo en acción de gracias para tener paz para con Dios. Amén, hermano. Y nos ha protegido de muchas aflicciones, de muchas situaciones, hermano. Entonces, nosotros tenemos que estar ofreciendo esa ofrenda todos los días, cada momento, porque Dios nos sigue protegiendo, nos sigue guardando, nos sigue proveyendo y nos sigue dando. Amén. Entonces, por ejemplo, Salmo 107, ahí terminamos. Salmo 107 nos habla sobre eso. Salmo 107, el verso 19. 19 al 22. Amén. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Los libró. Entonces, ahí dice el Salmo, ofrezcan servicios de obras. Hablan con júbilo porque lo han librado de la muerte, de la esclavitud, de los enemigos. Salmo 116, otro ejemplo. Yo les voy a dar las claves y ustedes buscan 116 del 9 al 17. Amén. Del 9 al 17. Dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido de gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Dice que los protegía, ¿verdad? Alabarle en todo tiempo, ofrecer a Jehová sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Entonces, la principal característica de la ofrenda de paz era la comida de la fiesta compartida. Pueblo, sacerdotes y Dios. ¿Sí? Esa era la comunión del pueblo con los sacerdotes con Dios. ¿Verdad? Era la característica de la ofrenda de paz que lo hacía el pueblo, los sacerdotes y Dios, y comían con Dios. Hay varias cosas que hablar de las características, amén, de la comida. Se llamaba fiesta compartida. Era pueblo, sacerdote
sacerdotes y Dios, ¿verdad? Con Dios, sacerdotes y con personas que hacían la ofrenda, que es el pueblo. Entonces, la ofrenda de paz, escriba esto, se ofrecía para expresar un sentimiento de paz, una manifestación de paz, una manifestación de gozo, contentamiento por la paz. Por eso decía que el que está en paz siempre está contento, ¿verdad? Agradecido. Sus obras son por agradecimiento. Lo que hace el servicio, la compartición, es por agradecimiento a Dios, por protegerlo, por sanarlo, por cuidarlo, por proveerle, por darle, por bendecirlo, por prosperarlo. Hay muchas formas. Amén. Entonces, la paz se obtiene a través del perdón. Una vez la persona era perdonada, amén. Fíjese que una vez la persona se sentía perdonada y era perdonada, la persona había consagrado su vida a Dios. Wow. Ya perdonada, la persona había consagrado su vida a Dios. La persona ya perdonada, ya arrepentida, entonces el camino de la consagración se abría. Ya sabía que estaba en el camino de la consagración. Y consagrarse, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué es? Separarse. Separado Para Dios. para Dios. Separado para Dios. Dedicado a Dios. Enfocado en Dios. Una vida de preparación. Aleluya. Para habitar en el lugar santo. Una vida de preparación para el sacerdocio. ¿Sí? Fíjense que el Señor dice, habla de un real sacerdocio, un pueblo santo. Pero ¿quién es santo aquí entre nosotros? ¿Quién es santo acá, hermano Israel? ¿Quién se cree santo? Todo por Cristo, no por nosotros. Pero fíjense que dice que ya tiene, ya levantó un reino de sacerdotes. Pueblo santo. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Será que ya está? ¿Ya está, hermano Omar? Ese pueblo. ¿Qué no está diciendo que somos sacerdocio, ¿verdad? Fíjese que la Biblia habla de metas, ¿verdad? La reconciliación, la consagración, la santificación, la justificación, la glorificación. Habla de metas. Pablo cuando llegaba a la iglesia de los Corintios, él se subía al altar, se abría el altar, ¿verdad? No sé. Pero decía, saludos a todos los santos de la iglesia de los Corintios. Pero ¿quién era santo ahí? Ninguno. Todos estaban peleando. ¿Pero por qué Pablo decía Problemas santo? que vean ahí. Santo? Él lo declaraba. Porque lo declaraba a través de Cristo. Lo declaraba santo. ¿Por qué? Porque Dios nos ve así. Ya. Dios, esa es la meta del creyente, la santidad. Entonces Dios ya nos ve en la meta. No, ya nos ve en la santidad. Por eso dice, yo tengo ya levantado un reino de sacerdotes. Ya Dios nos ve como sacerdotes. ¿Sí? Ya nos ve como parte del reino eterno. Ya nos ve como sus reyes. ¿Sí? Así nos ve Él. Así nos ve. Entonces, es como la madre, ¿verdad? O el padre. Aunque el hijo sea lo que sea, Lo ve chulo. su hijo es santo, ¿verdad? La madre. Su hijo es santo. Su hijo es
quietecito. Su hijo no mata una mosca. Porque así lo ve. Así lo ve, Señor. El amor. Él sabe que somos rebeldes y somos malagradecidos y somos habladores. Hermano, tenemos tantas cosas dentro de nosotros, pero Él así nos ve, como a santo, como sus perlas preciosas, como sus joyas, como la luz de sus ojos. ¿Sí? Amén. Entonces, esa es ver eso, hermano, nos da la inquietud de vivir consagrados al Señor, ¿verdad? Una vida apartada para Jehová. Así que Dios los bendiga. Amén. Nos vemos el lunes acá a las 7 de la mañana. Para el examen. De la mañana. No, de la noche.